Muy bien, bienvenidos. Llegamos al paso número 3. Este paso es muy importante porque vamos a empezar a trabajar en la preproducción de tus programas, de sus programas. Van a armar diferentes grupos y vamos a trabajar sobre sus programas. Miren, me encuentro en el aula virtual, en el espacio virtual de aprendizaje. En el paso número 3 vamos a tener, como les indico en la guía didáctica, dos espacios. El de preproducción. Escuchen la guía didáctica primero, que les va a ayudar para poder orientarse sobre el trabajo, digamos, de estas semanas. Lo primero que vamos a hacer es responder esta actividad, que es la actividad creación de GOPSE. Vamos a definir primero cuál va a ser nuestro equipo de trabajo, quiénes va a ocupar cada rol, quién va a ser el productor, quién va a ser el operador técnico, quién va a ser el conductor. Una vez que definimos estos roles, vamos a establecer el público objetivo. Hemos charlado que es uno de los disparadores y uno de los elementos más importantes a definir, porque todo se va a configurar en función a nuestro público objetivo, a nuestra audiencia. ¿Cómo voy a hacer para que el mensaje llegue de forma óptima a esa audiencia? Y, en primer lugar, voy a tener que conocerla. Voy a tener que conocer sus características, voy a tener que conocer sus gustos, sus preferencias. Vamos a definir un nombre para el programa, vamos a definir los contenidos, el tema que va a tocar ese programa, vamos a hacer la presentación de la propuesta artística, vamos a presentar una referencia de programa que ustedes hayan escuchado o que escuchen en sus vidas, para decir, bueno, mira, yo quiero que mi programa se parezca a este. Siempre es importante tener referencias, tener y buscar referencias de otras personas o de otros equipos que hayan trabajado las mismas temáticas. Vamos a definir el día y el horario de salida del programa. Vamos a justificar esa elección, por qué elegimos ese día y ese horario. Y ya vamos a empezar entonces a trabajar en lo que es los diferentes guiones. Vamos a descargar tanto el cronograma de preproducción como el de guión técnico y como el guión de cada programa. Vamos entonces a empezar. Vamos a arrancar desde un plano muy general y el análisis va a ser ir desde esta instancia general como si miráramos desde arriba todo el ciclo de nuestros programas y vamos a ir detallando después especificaciones muy puntuales hasta llegar, digamos, al guión de cada programa. Muy bien, este trabajo de preproducción del ciclo completo de programas se puede hacer con bastante tiempo de anticipación, es decir, lo podemos hacer mucho tiempo antes de la salida del programa. ¿Qué pasa? El guión de cada programa, vas a ver después que ese guión sí se va a hacer quizás como mucho una semana antes de la salida del programa. 2 días, 3, 4. ¿Por qué? Porque hay cuestiones técnicas mucho más precisas y más inmediatas a resolver, como por ejemplo puede ser el tema de que exista o no un entrevistado, participe o no un entrevistado, y eso se define días antes, no puedes definirlo con 6 meses de anticipación. Entonces, en este cronograma general, lo primero que vamos a hacer es plantear la cantidad de programas y en cada programa vamos a definir el tema, qué tema va a hablar ese programa, las cortinas, qué cortinas vamos a utilizar. Vamos a detallar si hay invitados o hay entrevistas en vivo o si hay entrevistas grabadas previamente. La selección musical, qué canciones van a sonar durante cada programa. El espacio de ficcionalización, si es que existe un espacio de ficcionalización en sus programas. Que tiene que ver con este personaje que quizás uno inventa como para que vaya generando un hilo conductor o para que vaya mostrando ciertos contenidos de forma más dinámica. Y un elemento muy importante es el de segmentos, que van a ver que se repiten en todos los programas de forma igual. Puede ser así o no, puede ser que en un programa aparece un segmento, después modificamos y aparece otro. Ustedes siempre sepan que estas son referencias, son guías, nunca es algo a reproducir textualmente. Aparte, ¿qué pasa? Este ejemplo es con un programa de cultura. Claramente, si ustedes hacen un magazine o hacen un programa de noticias o uno de tecnología, según el formato que trabajen, según el género que trabajen, va a modificarse la estructura. Entonces, estas son guías. Ustedes pueden romper estas estructuras, dar su propia dinámica, innovar,
ser creativos, siéntanse en la libertad de poder investigar y crear con mucha libertad. Muy bien, en los segmentos vamos a detallar cada uno de los segmentos. Bien, esto se va a complementar con los otros 2 guiones. Vamos a ir al guión técnico. El guión técnico se llama así porque precisamente va a detallar cuestiones técnicas fundamentales para la salida al aire de un programa. Por ejemplo, la franja horaria, esto que charlábamos. No va a ser lo mismo que no va a ser lo mismo que un programa de noticias salga a las 5 de la tarde o a las 7 de la mañana. Entonces, bueno, hay que definir la franja horaria en función a la temática a abordar. Entonces, por ejemplo, en este caso el de cultura va a salir todos los jueves de 11 a 13 horas. También vamos a definir si va a salir una vez por semana, 2 veces por semana, todos los días, cada 15 días. Eso también tienen libertad ustedes para decidir cuándo van a salir sus programas. La cantidad de capítulos, es decir, la cantidad de programas que va a tener su ciclo, la duración, va a durar 2 meses, 4, 6, la audiencia, un detalle minucioso del público objetivo, el margen etario, las características, los intereses, pueden hacer, digamos, un sondeo y una averiguación previa de cuáles son los intereses o qué le gustaría escuchar a ese grupo etario. Vamos a definir el nombre del programa, quién lo conduce, quién lo produce. Acá les dejo un link con muchas referencias y posibilidades de nombres de programas para que genere ahí disparadores de ideas en sus mentes. Y después lo que vamos a hacer en este guión técnico es detallar el funcionamiento de cada segmento. Por ejemplo, en el caso de este programa de cultura, tenemos el segmento de efemérides y cumpleaños y describimos, bueno, en este segmento, ¿qué va a pasar? Se van a compartir efemérides del mundo de la música, del cine, de la literatura, vamos a rememorar anécdotas, vamos a mencionar cumpleaños de diferentes referentes del arte, se le va a permitir a la audiencia que se comunique con nosotros y que nos diga, bueno, hoy es el cumpleaños también de mi amigo Juan, y mi amigo Juan se dedica a la música y tiene una banda acá en Mendoza que se llama determinado nombre de la banda, y así con cada uno de los segmentos, ¿sí? En el resumen de noticias del arte vamos a ofrecer un pequeño espacio. ¿Cuánto va a durar? 8 minutos, de los titulares más importantes del mundo del arte. Se vinculan las noticias del arte internacional con el nacional y el local. Y así vas a describir cada uno de los segmentos que vos decidas trabajar, vas a describir cómo funcionan, qué elementos vas a necesitar. Bueno, mira, en el de arte íntimo, que trata de entrevistas, voy a necesitar que esté lista la entrevista ya, o sea, llegado el caso de que sea una entrevista grabada. Y si es el caso de que es una entrevista en vivo, bueno, voy a tener que anotar ahí que el productor va a tener que estar atento a haber contactado previamente al entrevistador porque va a salir al aire. Al entrevistado, perdón. Muy bien, así con cada uno de los elementos, los segmentos. Vamos ahora al trabajo de la artística del programa. Vamos a volver al aula virtual. Acá te voy a mostrar que en la solapa de material vos vas a encontrar, además de un podcast que te va a hablar un poco de la diferencia entre cortina, tema musical y separador, porque muchas veces genera confusión. Vas a escuchar primero este podcast que te va a ayudar a entenderlo y después vas a acceder a estos links que yo te comparto acá, donde vas a poder entrar a estas páginas, unas radio libres y otra es la página de Radioteca. Y acá vas a ver que tenés muchísimo material, muchísimo. Audios por temas, por categorías, por fechas, por formato, por idioma. Tenés también, muchísimas notas, tenés cortinas musicales, efectos de sonido, producciones, programas de radio ya elaborados para que busques referencias. ¿De qué te va a servir todo esto? Te va a servir precisamente para eso, para que vos descargues todo el material que necesites para generar la artística de tu programa, que es lo que vamos a trabajar ahora. Estamos por acá. Bien. Entonces, acordate que estos links que yo te pongo son de software libre. ¿Esto qué quiere decir? Que vos los podés descargar gratuitamente y los podés utilizar libremente para tus producciones. Muy bien. ¿Qué es la artística del programa? Es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque a través de la artística del programa vamos a generar la identidad de nuestro programa. ¿Qué significa este concepto?
La identidad va a ser que le vamos a ofrecer a nuestra audiencia muchos elementos que van a componer esta identidad. Esto que va a permitir que la audiencia nos reconozca entre muchas otras propuestas, ya sea entre muchos otros programas, entre muchos otros podcasts, cuando escuche nuestros separadores, nuestra apertura, nuestra introducción al programa, nuestros temas musicales, nuestras cortinas, va a empezar entonces ya a identificar nuestro programa. Entonces, por ejemplo, puede estar una persona escuchando la radio y de repente escuchó la apertura de nuestro programa y listo, dice, no, ahora me quedo escuchando en la Repi, sintonizando este programa de tecnología, porque sé que todos los jueves me tira mucha información y me sirve después para terminar de completar una tarea del colegio, de la universidad, o simplemente por el interés de escuchar estos temas. Entonces, eso es lo que va a generar la identidad de nuestro programa, estas piezas artísticas que se le denomina. Va a generar que la audiencia nos reconozca entre otras propuestas y que nos elija. O sea, va a decir, mira, listo, empieza el programa, me quedo. Entonces son piezas muy importantes y hay que elegirlas teniendo una coherencia y tenemos que tener un criterio, ¿no? Para elegir estas piezas musicales y estos elementos sonoros. Muy bien, acá en este ejemplo te doy la descripción de cada uno. Acordate igual que podés escuchar en el espacio virtual este podcast que te va a diferenciar claramente estos elementos para que vos tengas con claridad qué son cada uno y cómo poder después definirlos y trabajarlos. Muy bien, por último nos vamos al guión de cada programa. Hay que tener en cuenta esto que te digo, que es muy importante, que es el guión de cada programa se hace eso. 2 días, 3, 4, una semana, como muchísimo tiempo de anticipación. Es como el guión más fresquito. Y es el guión que va a servir de lenguaje para todo el equipo. Recordá que cuando estamos en radio, estamos algunos detrás de la cabina y otros en la cabina. Entonces, ¿qué pasa? La comunicación entre el conductor y el productor principalmente, que van a ser como los dos principales roles que van liderando y guiando el proceso de trabajo digamos, durante la transmisión del programa, tiene que ser una comunicación muy compleja, porque nos estamos viendo, pero no nos estamos escuchando, porque el conductor escucha quizás algunas indicaciones de parte de la cabina, pero no tenemos ahí el inmediato de poder estar rompiendo con el programa, cortando, volviendo, en el caso de un programa en vivo, ¿no es cierto? En el caso de un falso vivo, que es ese programa que se graba previamente, o un programa diferido, bueno, sí, podemos cortar y después en la edición, pero en realidad los falsos vivos también se graban de un tirón. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos la posibilidad de ir cortando si nos equivocamos o si el productor nos quiere decir algo. Entonces, este guión de cada programa es el lenguaje en común, porque este guión lo va a tener el productor, el conductor, cada uno de los panelistas y lo va a tener también el operador técnico. Que hay que tener en cuenta que en la mayoría de las radios el operador técnico es un rol que no pertenece al equipo de trabajo del programa, sino que pertenece al staff de la radio. En el caso de los GOPSE, seguramente sea parte del GOPSE el operador técnico. Pero si el día de mañana les tocara trabajar en otra radio convencional, que no es esta radio escuela, usted tiene que saber que el operador técnico opera quizás 10 programas al día. Entonces no se puede aprender de memoria las particularidades de los 10 programas al día. Entonces, ¿qué pasa? Este guión tiene que ser sumamente detallado, minucioso, para que el operador técnico sepa cuándo poner esta cortina, cuándo sacarla, cuándo poner la apertura, cuándo poner el separador que introduce cada una de las secciones y los segmentos. Entonces, esta pieza de preproducción es un elemento muy importante para el trabajo en equipo y para que salga de forma correcta el programa al aire. Te cuento ahora qué elementos tiene este guión. Muy bien, la duración de cada segmento, muy importante, 6 minutos aproximadamente. Un segmento que dura más de esto ya resulta tedioso. La audiencia no lo escucha, se cansa, se dispersa. Entonces lo ideal es que cada segmento dure aproximadamente 6 minutos. Y que vaya así, obviamente va a ser intercalado por alguna tanda publicitaria, por alguna entrevista, por algún tema musical.
por alguna pieza de ficcionalización. Ustedes van a ir buscando la dinámica de su programa. Bien, el segmento 1 va a tener una apertura de programa. Todo lo que va a estar en rojo va a ser el indicador para el operador técnico. El operador técnico, entonces, le da play a la apertura del programa. Aparece la artística de presentación del programa, la cortina principal. Y acá un detalle muy importante también en este guión, que es, vamos a escribir no como se lee, ya lo hemos hablado en las clases esto, sino como se escucha. ¿Esto qué quiere decir? Voy a escribir el guión, la persona que se encargue de escribir el guión, que generalmente puede ser el productor, va a escribir exactamente las palabras como se van a decir, ¿no es cierto? Entonces, el lenguaje coloquial, todo lo que hemos visto en las clases anteriores, el lenguaje coloquial, cercano a la audiencia, liviano, con palabras claras, con frases cortas. No se escribe un guión como un guión literario que uno puede escribir para una película, por ejemplo. No, en este caso es un guión de radio. Frases cortas, concretas. No nos enredamos diciendo que sí, que no. No, corto. Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar. Tenemos otra oportunidad para seguir profundizando tu vínculo con el arte, el cine, el teatro, la música. Son frases cortas. Siempre va a venir la presentación del conductor. Mi nombre es Victoria Fabier, me acompaña en la producción, me acompaña en la operación, siempre se presenta al equipo al comienzo, digamos, del programa y también se lo vuelve a mencionar al final del programa. Muy bien, si ustedes siguen analizando este guión, van a ver que se menciona también mucho el tema del horario. Ahí vuelve a aparecer una indicación para el operador técnico, larga el primer tema musical. Siempre que escuchemos un tema musical, cuando volvemos, se tiene que dar esta cuestión de hilar lo que está pasando en el programa y el conductor es el que va hilando y el que va conectando. Entonces, bueno, ahí escuchábamos a Lady Gaga haciendo el tema o cualquier tema, obviamente que haya transcurrido, y empieza, bueno, a hablar entonces y va a presentar el próximo segmento, va a presentar entonces el de las efemérides. Entonces va a decir, llega el momento de viajar un ratito al pasado y preguntarnos qué pasaba un día como hoy. Arranca el separador que introduce el segmento y aparece una voz en off de las efemérides del día. Hoy, un 13 de noviembre del año tanto, ocurría lo siguiente, nacía tal persona, se estrenaba tal disco. Bueno, eso va a ser una pieza ya grabada previamente. Muy bien. Entonces, de esta manera va a ir avanzando el programa. Ustedes pueden seguir leyendo acá y van a ver que se sigue un poco esa misma estructura. Se presenta el segmento siguiente, se lo retoma cuando regreso, siempre se van. Y una pieza muy importante a tener en cuenta en este guión de cada programa es esta. La parte de la posibilidad de abrir la comunicación a la audiencia. ¿Cómo se va a poder comunicar la audiencia conmigo? ¿Qué número de WhatsApp? ¿Qué número de WhatsApp? ¿Qué Instagram? ¿Qué mail de contacto? ¿Cómo puede hacer para escribirme y decirme, che, me encanta el programa, quisiera que agregaran esto, quisieran que sacaran esto, sugiero tal cosa? Bueno, la audiencia es nuestro principal centro de atención. Todo el tiempo tenemos que estar en contacto con ella, todo el tiempo tenemos que estar escuchando sus sugerencias y todo el tiempo tenemos que estar abiertos al cambio, a modificar nuestras estructuras permanentemente en función a lo que necesita la audiencia. Muy bien, vas a seguir avanzando y vas a ver que la estructura de este guión es bastante clara, esta referencia. Obviamente si tenés dudas, inquietudes, esto lo vamos a ir trabajando de forma presencial, también vamos a hacer algunos encuentros presenciales, vamos a ir trabajando después en el estudio, o sea, todo a partir de ahora que ya hemos visto las clases teóricas, el paso 3 incluye mucho también el trabajo práctico y presencial. Entonces no dudes en consultarme lo que necesites, no dudes en preguntarme lo que no te quede claro, lo podemos ver y analizar muchas veces. Vas a ver que bueno, que así continúa todo este guión. Quiero ver si me estoy olvidando de algo importante. Esto es importante, voy a mencionártelo. Acá puse ejemplos de separadores. Esto que seguimos hablando del tema de la artística del programa.
El tema de la artística del programa ya dijimos que construye la identidad del programa. Son los elementos que hacen que nuestra audiencia nos reconozca y nos identifique. Son elementos sonoros que van a ser construidos de forma previa, ¿no es cierto? Entonces el operador directamente aprieta play, sale al aire, pero es una pieza que ya existe y que ya está terminada mucho tiempo antes de comenzar con el ciclo de programas. Te doy un ejemplo, por ejemplo, para que vayas viendo, ¿no? Separadores del programa pueden hablar del tema, por ejemplo, vení, escucha, mira todo lo que el arte tiene para vos. Una cortina de suspenso. Acá estamos con un propósito, un objetivo, una misión, la de vincularte con el arte. Viste que incluye el nombre del programa, vincularte. Todo esto necesita de mucha creatividad. No te limites, no sigas modelos estáticos, fijos, cerrados, no. Abrí tu imaginación, abrí tu creatividad. El mundo de la radio es un mundo sumamente atractivo porque permite eso, habilita muchísimas cosas. Por ejemplo, otro separador del programa en general, ya sabes, vení, vinculate, por ejemplo. Después cada uno de los segmentos que yo voy a ir trabajando, que vamos a ir definiendo nuestro programa, va a tener también un separador o es la pieza introductoria, digamos, de cada segmento. Entonces, cada vez que la audiencia escucha ese segmento, dice, listo, ahora vienen las efemérides. Ahora vienen las entrevistas. Me voy a quedar a escuchar las entrevistas porque me gusta siempre que llaman artistas locales. O sea, la pieza ya da una identidad y ya da ya afianza este vínculo entre el programa y la audiencia. Por ejemplo, un separador que da inicio a efemérides y cumpleaños. Porque para saber a dónde vamos, primero hay que saber de dónde venimos. Estas son las efemérides del día. Esto acompañado de una cortina musical dinámica, activa. También eso hay que tener en cuenta las cortinas, el poder significativo que tienen. No va a ser lo mismo acompañar un separador que introduce, digamos, un espacio de noticias, que va a ser mucho más serio, más formal, a un espacio, a un segmento que habla de eso, de efemérides o cumpleaños. Entonces ahí vas viendo diferentes ejemplos que te presento sobre los diferentes segmentos que tiene este programa de cultura. Bien, espero haber sido lo suficientemente clara para que puedan ir entendiendo todo esto, que es mucho material y es mucho trabajo y es complejo, así que no duden en ponerse en contacto. Armamos, si quieren, alguna clase sincrónica virtual, alguna clase presencial de tutoría. Yo estoy completamente a disposición de lo que ustedes necesiten, así que me lo comunican, me lo hacen saber. Y recuerden que después de haber trabajado con todo este material, van a hacer la entrega en la solapa de preproducción de estos 3 guiones que acabamos de analizar. Y en el caso de material, van a hacer la entrega de la tarea que les pide presentar algunas piezas de la identidad artística del programa. Espero que les haya servido esta clase asincrónica. Vuelvo a repetirles, si tienen alguna duda, inquietud, lo que necesiten, foro de consultas, mensajería privada, mail, contacto.repi@um.edu.ar. Nos hablamos, nos escuchamos, nos leemos y resolvemos todas las inquietudes. Les dejo un fuerte abrazo.